Durante mucho tiempo, la concepción de discapacidad fue abordada desde distintos modelos. A través de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en Argentina tiene carácter de ley, se logró ir consolidando de manera más efectiva el denominado modelo social, estableciendo nuevas reconfiguraciones en la forma de hablar y actuar sobre la temática de la discapacidad. En la actualidad, la percepción de la discapacidad ha ido atravesando diferentes perspectivas posibles de ser debatidas y analizadas, porque se la piensa como una construcción social, que revela su heterogeneidad cargada de tensiones y controversias. Fruto de largas luchas, comenzó a hacerse necesario tener una mirada interseccional para considerar a las personas con discapacidad en relación a su contexto y las variables que inciden en su identidad, creando instrumentos que reviertan la situación de opresión que han experimentado reiteradamente. En este espacio vamos a compartir relatos de vida con personas que trabajan para seguir modificando estas barreras culturales, sociales, políticas y continuar haciendo historia en este camino hacia la inclusión verdadera. El derribo de Babel. En esta oportunidad en nuestro programa un representante de la Argentina que es un atleta olímpico, y un poquito de eso vamos a conocer ahora charlando con él, porque me interesa, Facu, que puedas contarle a nuestra audiencia, a la audiencia de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, pero también a todos los que van a poder ver este programa, ¿cómo te iniciás en este camino del deporte? Venís de una familia que, bueno, prácticamente es una familia muy acuática, por lo que estuvimos indagando de tu historia. Tu papá, un histórico jugador de waterpolo, tu hermana también integrante de un seleccionado de nado sincronizado. Vos eras muy chiquito cuando te iniciaste en esto de meterte a la pileta, por lo menos como primera vez. ¿Cómo fue esto? Sí, es así como decís vos, más que nada por una influencia bastante directa desde de mi familia, de que tengo a mi papá y a mi hermana que están vinculados con el deporte y el deporte acuático más que nada específicamente. Y sí, es desde prácticamente desde que nací, desde que tengo muy pocos meses que estoy en contacto con el agua y haciendo actividad, moviéndome, haciendo deporte. Y eso empezó como recomendación obviamente de médicos. Yo tengo una lesión medular congénita de nacimiento y obviamente el diagnóstico era bastante complicado, nadie se imaginaba que el futuro iba a ser el que es hoy mi presente, ni mucho menos, era bastante más reservado, más complicado. Y creo que más que nada pasó y fue por una forma de que tuvieron mis viejos de ver la situación, de pensarlo y de cómo criarme, que bajo ningún punto de vista me pusieron límites, ni se quedaron solamente con la primera información que les dieron, sino que buscaron obviamente todos los profesionales que pudieron encontrar, los mejores, buscaron recomendaciones por diferentes lados. Obviamente, si bien a ellos les dijeron que era muy importante esto de la estimulación, de hacer actividad en agua, más que nada específicamente, que ayuda muchísimo, fueron más allá en el lado de la crianza, en el lado de darme a mí una libertad y una infancia, una adolescencia prácticamente igual a la de cualquier chico. Jamás he vivido situación de discriminación así directa, como sé que muchas personas lo han pasado. Yo en ningún momento he sentido esa marginación, en ningún momento de mi vida, y creo que eso fue también un poco gracias por ahí a la personalidad o a la actitud que yo adopté gracias a esa crianza que me dieron, como te dije al principio, de hacerme sentir como uno más y de que me pase un poco por el costado y no ser tan consciente, por lo menos al principio, de mi realidad y de que estaba en algún punto en, en desventaja en cuanto a mis capacidades físicas con el resto de las personas. Creo que eso fue bastante bueno y que me ayudó a progresar, siempre mediante el juego al principio y después adoptándolo más como una forma profesional, como me pasó a partir del 2012, que ya ahí se me abrieron las puertas de la posibilidad de empezar a practicar el deporte de la natación más profesionalmente, tener la posibilidad de poder integrar una selección y poder representar al país, que era un sueño que yo tenía desde muy chico, que era algo que la verdad que lo miraba y decía qué ganas de algún día poder ganar una medalla, poder estar en el podio, poder cantar el himno. La verdad que es algo que la verdad que era algo que me quitaba el sueño un poco desde chico y haberlo conseguido, haber
tomado la decisión de abrir esas puertas y que me haya ido como me haya ido, la verdad que creo que me hace sentir muy contento de haber podido tomar esta decisión, porque al principio fue bastante difícil, fue un cambio de vida y de rutina bastante grande, pero creo que obviamente con paciencia e ir yendo de a poquito y trabajando, pude llegar hasta donde llegué hoy en día, así que creo que estoy agradecido por todo eso. Y Facu, y en estos juegos y en estas participaciones, bueno, tu familia te acompaña, ¿qué sentimientos se cruzan por tu cabeza cuando, bueno, lo dijiste, lo adelantaste hace un ratito, cuando de pronto te ves en un podio, cuando ves la bandera argentina, cuando escuchás el himno, cuando te cae la ficha realmente que estás representando a la Argentina y de tan buena manera? ¿Qué sensaciones pasan por un atleta como vos en ese momento? Difícil ponerlas en palabras. Creo, lo que siempre digo que me pasa a mí por lo menos es el orgullo, que siento muchísimo orgullo, muchísima felicidad. Se te pasa por la cabeza todo lo que tuviste que trabajar previo a conseguir ese logro. Se te pasan un montón de cosas por la cabeza, las cosas también que dejaste de lado, los momentos que te tuviste que perder. Pero creo que en ese momento, cuando lográs tu objetivo y estás ahí arriba y podés escuchar el himno, la verdad que se siente muchísima emoción, muchísima felicidad y muchísimo orgullo de estar poniendo en lo más alto a tu país. ¿Qué pasó en el año 2018? Leía por ahí que tuviste una cirugía muy importante. A propósito de eso, después también te vi en las redes, en una carta muy linda bueno, que escribiste, que pudiste leer también y que me gustaría que lo cuentes acá porque es muy interesante lo que te pasó y también la reacción posterior, digamos, a esa situación. Viene desde de la parte que yo en el año 2018 alcanzo hasta el día de hoy mi pico máximo en lo que fue mi rendimiento deportivo, por lo menos en lo que es lo numérico, ¿no? Y en lo que es mis resultados. Consigo llegar a lo máximo, tuve un año muy bueno, por lo menos hasta la mitad, que fue cuando dejaron de estar las competencias, que Sí. ahí, digamos específicamente, ahí logro un récord del mundo en 800 libre, logro un récord americano en 400 libre, logro mis mejores marcas en ambas competencias, y claro, me llaman para estar en la terna de los premios Olimpia. Es como que ahí todo explotó, llegó a su máximo nivel, por lo menos en mí. Y claro, ahí es como que después pasa esto de que por una cuestión más social, por una cuestión más que viene desde mi discapacidad, que yo tenía una vejiga neurogénica, que era algo que se tiene que operar porque obviamente eso genera pérdida y demás, y era algo que me afectaba más a mi vida social que otra cosa, y era algo que hacía años que por ahí lo venía postergando por una cuestión de seguir en lo deportivo, y creíamos que en ese momento era un buen momento para solucionar ese tema y poder mejorar mi calidad de vida para el futuro. Sí. Pero claro, en lo deportivo, cuando hubo que volver, cuando hubo que empezar a volver al ruedo, sentía que realmente como que mi cuerpo no era el mismo, que no me sentía como me venía sintiendo antes en lo que eran los entrenamientos. Obviamente en las competencias también se veía en los resultados que no estaba pudiendo mantener ese nivel que había alcanzado en su momento. Entonces eso a uno lo choca, y más que nada a una persona como yo, desde que la pego de muy joven, se me empiezan a abrir puertas muy de golpe, muy Claro. seguidas, desde los 18, desde los 16 años en adelante, es como logro tras logro, crecer, 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 reconocimiento, obviamente, esto de lo que es el ámbito de la gente que se te empieza a acercar, la gente que te empieza a llamar. Obviamente empezás a estar en un lado más expuesto, de exposición, de empezar a salir en diferentes medios, de empezar a ser reconocido, tanto en la ciudad como a nivel nacional, como a nivel mundial también. Entonces eso a uno le pesa y más cuando cae, porque claro, en ese momento yo bajo mi rendimiento y ahí veo que lo que yo vivía en su momento cuando me estaba yendo de maravilla, algo había cambiado. Y claro, al caer en esta realidad, obviamente uno lo primero que hace es ofrecer resistencia a esa nueva realidad. Es como que seguía viviendo de lo que ya había pasado y no estaba comprometiéndome con lo que era mi nueva realidad en ese momento, y estaba, por decirlo de alguna manera, encaprichado en querer volver al que era antes
y no aceptar el que era en ese momento. ¿Cómo fue ese proceso? Porque lo que estás contando realmente es así, mucha presión, digamos, para alguien que es muy joven, lo sos ahora y lo eras mucho más en ese momento cuando todo esto pasó. En su momento yo me sentía que era un resultado, que era una medalla, que era un tiempo, y que los demás solo valoraban eso de mí, y por eso ahora sentía que la gente que antes se acercaba se había alejado. Entonces eso a mí me hizo en algún punto aislarme y por ahí quizás sí enojarme con el entorno que no tenía nada que ver. Pude reconocer que me equivoqué y pude pedir perdón a quienes correspondía. Y creo que fue bueno darme ese encontronazo con la pared y tener esa caída, porque creo que a partir de ese momento y a día de hoy soy una persona totalmente diferente. Creo que me hizo crecer muchísimo, que me hizo reflexionar, que me hizo madurar y que me hizo entender un montón de cosas que en su momento no veía por esta tormenta y esta vorágine de tanto logro, éxito, de alguna forma, de, de tanto escuchar hablar de mí. Creo que eso de alguna forma me hizo poner un poco más los pies sobre la tierra y ahora tener una mentalidad totalmente diferente con la que encarar las competencias, los entrenamientos, el deporte en general, y creo que eso es lo valioso y es la reflexión que yo saqué en ese comunicado que publiqué en mis redes de lo que realmente importaba de todo esto, que no, no era un resultado, que no era una medalla, que yo era muchísimo más que eso. Bueno, después de todo esto que contaba Facu, encima nos vino la pandemia. ¿Cómo viviste esta etapa de pandemia? Que obviamente nadie, al principio en este aislamiento obligatorio no se podía, me imagino, ir a entrenar ni nada por el estilo. ¿Cómo se vivieron esos años? O ese tiempo, el tiempo que no pudiste por lo menos entrar a una pileta. Si bien fue duro, obviamente, con encontrarnos con la noticia de que no íbamos a poder entrenar por lo menos por un tiempo, por esta realidad que estaba pasando de la pandemia, creo que en su momento obviamente nos las rebuscamos para seguir haciendo actividad física dentro de casa, con lo que teníamos a mano, con lo que se podía, para por lo menos no perder tanto a la hora de que nos toque volver, que no sabíamos cuándo iba a ser. Esa nueva realidad me ayudó a mí también para enfocarme en otras cosas, para despejar la cabeza, para enfocarme por ahí en cosas en las que antes no tenía tanto tiempo por el tema del deporte y estar tan metido constantemente en eso. Me permitió hacer cosas que tenían que ver con por ahí con mi formación, aproveché para hacer muchos cursos de cosas que me interesaban, aproveché obviamente para tener tiempo tanto para tener con toda mi familia que también conmigo mismo. Por lo menos para mí, hasta cuando pude volver a nadar, no se me hizo tan pesado el hecho de estar tanto tiempo dentro de casa y encerrado. Aparte, como tampoco había fechas de retorno a las competencias ni nada por el estilo, también sirvió para entrenar desde otro lugar, de otra forma, con otra cabeza y prestando la atención y a mejorar, prestándole esa atención que te digo a cosas que quizás en su momento, cuando hay un calendario más abultado de competencias y demás, no podíamos prestarle tanta atención, quizás detalles más minuciosos, que me sirvieron mucho para mejorar deportivamente y técnicamente en mi forma de competir y en mi forma de entrenar. Creo que mis entrenamientos cuando pude volver fueron bastante buenos, creo que tuve muy buenas sensaciones y muy buena vuelta al agua, que eso me sorprendió, que después de 2 meses sin tocar el agua, que en realidad fue menos porque vale aclarar que en el edificio donde vivo estuve casi un mes, 3 semanas y algo, nadando en la pileta que hay acá, que es una pileta de 10 metros, Qué atado a bueno. un punto fijo y nadando en el lugar con traje de neopren porque el agua está congelada, pero me sirvió por lo menos para no perder el roce ese que tanto nos hace falta a nosotros los nadadores con el agua. Creo que dentro de todo el balance que hice en rendimiento y en sensaciones en la vuelta, para esa realidad tan dura que fue, la verdad que fue bastante positivo. Aparte también había tenido un arranque de año bastante bueno y bastante alentador. Lástima que llegó la pandemia y no lo pude sostener tanto, por lo menos en competencias, pero había tenido un buen arranque dentro de todo, teniendo en cuenta lo que había sido el año anterior y lo duro que había sido asimilar todo lo que me pasó. Facu, ¿sabes qué? Yo quería preguntarte respecto un poco bueno, todas las experiencias que vos has tenido a lo largo de estos viajes, de estos encuentros, de estas
representaciones de nuestro país en otros lados, esto de encontrarte con realidades de otros atletas que también transitan una discapacidad, ya sea congénita o adquirida, y un poco cómo ves vos en esta época, en estos momentos, cómo es trabajado este tema de la accesibilidad, de la discapacidad, si vos ves que hay algunas diferencias respecto a otros países, vos por ahí hablás con otras personas, tenés este contacto y esta posibilidad, ¿no? Un poco de salir del entorno que uno conoce diariamente. ¿Ves diferencias en cuanto a eso? Vos por ahí al principio de la entrevista decías algo que a mí me parece muy interesante, que es que quizás vos no sufriste algún tipo de discriminación, algún trato diferente, pero a lo mejor tenía mucho que ver esto de tu entorno que por ahí es distinto al de otras personas que sí les pasa eso, ya sea en el colegio, o en un club, o en alguna situación en particular. ¿Vos cómo ves este tema de la accesibilidad hoy en día y sobre todo respecto a este contacto que tenés con otras personas? Si bien creo que a comparación de años anteriores hemos avanzado mucho, muchísimo, pero claramente hace falta más, hace falta seguir avanzando porque hay muchas cosas que todavía en las que estamos bastante atrasados y creo que son de bastante más lógica y sentido común que de otra cosa, pero rescato que si uno se pone a mirar 20, 10, 15, 20 años atrás, estamos muchísimo más avanzados y hay cosas que han cambiado y creo que eso se tiene que celebrar y es muy, muy positivo y muy bueno, y no hay que dejar de acordarse y reconocer cómo eran las cosas hace bastantes años atrás. Pero creo que lo más notorio que yo puedo traer, por lo menos en experiencias de haber viajado a muchísimos otros lugares o haber hablado con mucha gente de otros países, tiene que ver con la accesibilidad en lo que es edilicia y lo que es en la ciudad. Para mí hay que hacer un cambio, más que nada, empezar por un cambio de empezar a difundir un cambio de entendimiento, de decir, ¿por qué no le damos importancia a lo que es la discapacidad si en realidad nadie está exento? O sea, Claro. ya sea porque nadie te asegura que en algún momento de tu vida puedas tener un accidente, o que ya a avanzada edad tengas que estar dependiendo de alguien más o de algo para poder movilizarte y de poder entrar a diferentes lugares. O sea, es algo que en algún momento va a pasar. De una forma u otra va a pasar. Creo que eso es una de las cosas que tenemos que empezar a entender por qué es necesario adoptar estas accesibilidades en todas las ciudades y en todos los espacios. Y Facu, te iba a preguntar, ¿cómo te ves vos dentro de unos años como posible entrenador en natación, con algo relacionado con la psicología y el deporte? También tengo entendido que el coaching ontológico te interesa bastante. ¿Cómo te ves en un futuro? La verdad es que me cuesta saber cómo verme en 10, 15 años. La verdad que no lo sé, es como que ahora estoy muy en modo vivir el momento, en día a día, poco a poco, como no pensar tanto en qué pasará, ya tuve su momento de estar constantemente pensando tanto en el pasado como en el presente, como en el futuro más que en el presente, y no fue positivo para mí, entonces creo que hoy en día estoy más que nada tratando de vivir el día a día y ver qué cosas se van presentando, pero sí es verdad, hoy estoy cursando lo que es la carrera de coaching ontológico, que la verdad que es un mundo que cuando lo conocí me interesó muchísimo y aparte lo estoy vinculando también con lo que es el deporte y creo que es una muy buena disciplina donde se pueden lograr muchísimas cosas y se vincula también un poco si bien no se mete en el campo de la psicología y tiene mucho contenido que por ahí es similar porque es una disciplina de base más filosófica que científica, digamos, pero es un campo, la verdad que creo que abre muchísimas posibilidades en cuanto a poder hacer crecer y hacer evolucionar tanto a una persona como a un grupo grande de personas. Así que creo que eso es un ámbito en el que me gustaría mucho en el futuro poder incursionar y creo que esta es una muy buena iniciativa que estoy tomando para poder construir de alguna forma mi futuro profesional cuando crea que ya no estoy más para competir en lo que es la natación y pueda tener algunas otras opciones para poder seguir adelante con mi vida.
Bien, Facu, bueno, la verdad que fue un placer enorme dialogar con vos hoy. Yo no quiero despedirte sin antes contarle a la audiencia, todavía a los que no lo saben, pero bueno, de acá a googlearlo a Facundo, porque Facu fuiste medallista, ya bien nos dijiste, en los Juegos Panamericanos Juveniles en Buenos Aires, destacado deportista ese año, en Toronto también ganaste una medalla. Diploma olímpico en Río 2016, subcampeón mundial en 2017, en los Panamericanos 2019 también medallas. Bueno, la verdad que hoy despedirte diciéndote que para nosotros es de verdad un orgullo, un honor haber tenido un atleta olímpico en nuestro programa y te deseamos lo mejor del mundo, la suerte total, pero sabemos que eso no se construye a través de la suerte, sino de un trabajo de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, como lo es el de un deportista de alto rendimiento como lo sos. Me encantó porque además tenés una humildad bueno, que se puede ver a través de la pantalla, pero te voy a hacer la última pregunta y con esta nos despedimos, de cómo te definís vos como persona. Estoy trabajando en quién soy, la verdad, porque es una duda que he tenido y sigo teniendo quizás en algún punto de quién soy y quién quiero ser, pero hoy creo que me defino como alguien que está trabajando para en el futuro ser posibilidad y ser servicio para quien lo necesite de alguna forma. Y creo que eso de alguna forma me va a ayudar a resignificarme, porque creo que quizás en su momento estuve tapado por el ego de alguna forma que me hizo quizás no valorarme como realmente lo, lo, debe- lo tendría que hacer, como lo estoy haciendo y lo quiero hacer ahora. Así que hoy en día te diría que esas dos palabras son las que me hacen más sentido para definirme. Creo que estoy trabajando para hacer una posibilidad y para hacer servicio para los demás. Bueno, Facu, te dejo un abrazo enorme y que te vaya súper bien. Nos estás representando de la mejor manera a la Argentina. Sos un orgullo como deportista, ya te lo dije, y la verdad me encantó conocerte, así que vamos a estar en contacto en cualquier momento. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias a vos y obviamente nos vamos a estar hablando posteriormente y ojalá en algún momento sea no a través de una pantalla, sino presencial en algún lugar. Así que un beso muy grande y estamos teniendo contacto. Muy bien, y nosotros nos despedimos hasta un nuevo encuentro del Derribo de Babel. Chau, que la pasen bien.